Que me lo hayan dicho me deprimió. ¿Por qué? Me enojó que me digan algo que para mí era claro. Hizo que de esa mediodía a 7 de la tarde yo no hablé con nadie. Solamente a las 7 de la tarde les dije, me dan mi foto y mi cruz. Me ponen mi foto de Conchita, cierro los ojos. Tú uno y yo uno, era mi oración. Me quedo dormido y me encontré en un sendero, en un camino de plantas a los lados y con un fondo verde, rayas verdes. Cuando de pronto ese sendero se interrumpe y Conchita sale a mi lado izquierdo, se acerca y queda a 30 centímetros de mí y me dice, ¿me buscabas? ¿Qué me quieres pedir? Y yo le dije, ayúdame, ya no quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Ella empezó a orar. Yo la interrumpo y le digo, por favor, ya no puedo más, ya no quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Entonces me dice, hazme un favor, haz comunión diaria, reza por los sacerdotes y pide por el Padre Rafael. Me pide su cruz, me pide sus fotos y agarra su foto como la agarraba siempre, con estos 2 dedos que eran los que podía mover, estos no, y se la pone en el pecho y empieza a acariciarla y se queda dormido. Volteo y veo la mano de Jorge y en ese momento Jorge estaba abriendo la mano. Estaba dormido, la mano se empezó a abrir. Yo pensé en ese momento le está dando un calambre tan fuerte que le está abriendo la mano. Y en eso veo que la mano se relaja. Y dije, le voy a tomar una foto para que Jorge vea que abrió su mano. Y en ese momento Jorge empezó a poner las manos en forma de oración y las subía hacia arriba y las bajaba y se las ponía así en el pecho y otra vez. Cuando estaba Jorge así, se vio que movía la boca y yo dije, bueno, ¿qué estará diciendo? Voy a poner mi oído en su boca a ver si escucho. Y no escuché nada. Se siguió moviendo y hay algo para mí muy importante. En ese momento se veía el rostro de Jorge tan emocionado, tan contento, una felicidad que no me ha tocado ver en otro rostro, una paz muy grande. Se veía feliz. Se siguió moviendo, se acarició su cara con esta mano. En ese momento yo pensé, es Conchita. Se siguió acariciando así, todo su cuerpo del lado izquierdo, que era el que estaba más comprometido. Y empezó a mover las piernas, doblaba las piernas, las extendía, los 2 pies los hacía hacia adelante, hacia abajo, abría las piernas completamente y las cerraba y se seguía moviendo. En ese momento llegaron mis sobrinas. Y la doctora, pues le dije yo, mira la mano de Jorge, y me dijo, ay, ese sí es muy pronto. Yo dije, bueno, al fin incrédulos los doctores.